¿qué tal, hermanos? Qué gusto poder saludarles nuevamente en esta charla a mitad de semana y en un estudio más de las 28 creencias en esta semana de consolidación. Estamos entrando ya a la creencia número 18 titulada el don profético. Y sabes que esta creencia es de las que más genera controversia cuando nosotros compartimos nuestra fe como adventistas del séptimo día con otros, pues muchos nos han llamado la iglesia fundamentada por Elena G. de White. Vamos a hablar hoy acerca de este don precioso, de este don maravilloso que también incluye el ministerio de Elena G. de White. Vamos entonces a estudiar la palabra de Dios. Se nos dice que el don del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y se manifiesta también en el ministerio de Elena G. de White. Y entonces este ministerio, sin duda alguna, es digno de que podamos estudiarlo y analizarlo. Vamos a seguir. Dice, como mensajera del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad que proporcionan consuelo, dirección e instrucción y corrección a la iglesia. Ellos también establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia. Sin duda alguna, algo que caracterizó el ministerio de Elena G. de White es que ella siempre dijo que la luz mayor era la Biblia y que sus escritos tan solo eran la luz menor. Pero no podemos evitar agradecer al Señor el permitirnos conocer a través de sus escritos cosas que hoy en día nos dan luz y nos permiten confiar aún más en el Señor. Según lo que acabamos de leer, está en Creencia de los Adventistas del Séptimo Día, página 246. Vamos a iniciar nuestro estudio como tal. El don profético, en los tiempos bíblicos, porque te dije que Elena G. de White tan solo es parte de este don, no es el único. Y de hecho, sabes que esta parte del don profético es una singularidad de nuestra iglesia, una singularidad maravillosa. Estudia las formas que Dios usó para comunicar su mensaje a sus hijos en el Antiguo Testamento. No vamos a estudiar todos los pasajes por cuestión de tiempo, pero vamos a estudiar dos. Éxodo 7, del 1 al 2. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he construido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y vamos a revisar una más en 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo se comunicaba Dios? A través del Espíritu Santo. Muchos de ellos eran inspirados como tal, es decir, llegaba un pensamiento que el Espíritu Santo, vamos a decirlo así, susurraba al oído maravillosamente, y entonces ellos lo escribían. Otros fueron como Moisés. Moisés no vio a Dios cara a cara, pero habló con él. Desde la voz del Señor, Moisés estructuró las leyes de la voz de Dios, dio los mandamientos, y sin duda alguna ese fue un privilegio. La profecía o el espíritu o el don profético se caracteriza porque proviene del pensamiento y de la voluntad del Señor. ¿Cómo comunicó Dios sus mensajes en los tiempos del Nuevo Testamento? Romanos 12:6. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía usase conforme a la medida, a la medida de la fe. Y vamos a ver el que sigue, es Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores. Algunos fueron constituidos profetas, recibían la voz del Señor, la escribían, la compartían. Otros, a través del estudio, el Señor les revelaba, como hoy en día cuando predicamos, de pronto estamos en el proceso de estudiar el tema que vamos a compartir, y el Espíritu de Profecía viene a nosotros, el Espíritu Santo, y nos revela y nos dice, mira, aquí puedes decir esto, y es algo tan maravilloso poder recibir ese espíritu y compartirlo con otros. Estudia las funciones de los profetas en el Nuevo Testamento. Efesios 2, 20, 21 dice lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal
la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo, y en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo en el Señor. ¿Cuál es la función? Edificar el templo de la iglesia, pero no el físico, sino el espiritual. Edificar a los hermanos, edificar los dones, manifestar su voluntad para que nosotros podamos seguirla. Y también en este pasaje lo que podemos aprender de cómo es la función del profeta, según este pasaje, es que nosotros mismos debemos constituirnos como piezas en este templo al servicio del Señor. A través de lo que el Señor nos declara en su palabra y a través del don profético, nosotros entendemos que tenemos una misión que cumplir en la iglesia. Vamos a uno más, que también está en Efesios 4. Vamos a ver el versículo 13 y 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean astucia las artimañas del error. ¿Para qué sirve el espíritu o el don de profecía? Para instruirnos, para afirmarnos en la fe, para que conozcamos más acerca de Dios, para que sepamos cómo se van a... Acuérdate que profecía tiene que ver con los eventos que vienen hacia adelante. Cuando se le da la profecía a Daniel, se le instruye cómo va a ser la sucesión de reinos. Y cuando él ve pasar esos reinos, entiende qué eventos continúan, y entonces se afirma más en la palabra de Dios, sabiendo que esta es verídica, y entonces la comparte para que otros estén apercibidos, atentos de las cosas que van a suceder, y así poderse mantener fieles a Dios. Entonces, la función de los profetas o de este espíritu de profecía es ayudarnos a estar apercibidos, atentos a las señales, para que nadie nos mueva ni nos desvirtúe de lo que hemos creído. Por último, Hechos 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y conformaron a los hermanos con abundancia de palabras. Esto es algo maravilloso, porque el espíritu de profecía también consuela nuestros corazones y lo alienta. Hoy en día, con tantas pérdidas que hemos tenido de hermanos, de familiares, de líderes de la iglesia, nuestro corazón se conduele, y sin duda alguna la muerte llega a ser un intruso horrendo que desvirtúa a veces la fe. Pero cuando recibimos este don, lo analizamos, estudiamos lo que está en el espíritu de profecía, podemos recobrar esta fe porque sabemos qué es lo que ha de venir, y sobre todo cuál es el fin de todo esto que sucede, que sin duda alguna es el regreso maravilloso de Cristo Jesús. Entonces, el espíritu o el don de profecía tiene la función de consolarnos y animarnos, porque nos abre el entendimiento y nos da vislumbre de lo que viene más adelante, de lo que viene en el fin, nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Qué consejos da el apóstol Pablo a los creyentes? Vamos a ver qué dice la palabra en una cita más que está en Efesios. Ya la leímos anteriormente, vamos a volver a leerla. Efesios 4:13. Dice lo siguiente: y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué el don profético en los últimos días es importante? Porque nos va a llevar a la unidad de creencia, a la unidad de meta, a la unidad de convicción, a la unidad de misión. Es decir, cuando nosotros entendemos hacia dónde vamos, todos vamos a dirigir nuestros esfuerzos para que todo lo que realicemos sea conforme a esa visión que hemos recibido para llegar a ese fin. Siguiente, ¿qué predijo Jesús que sucedería antes de la segunda venida? Mateo 24:11 y 24. Profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué tenemos que aprender? Y nos dijo Jesús, estar alertas, porque muchos vendrán en mi nombre, y no solo diciendo soy el Cristo literalmente, sino desvirtuando la palabra del Señor. Pero como el mismo Jesús dijo, si no se da conforme a la ley, es porque no les ha amanecido. Y en el 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fueren posible, aún a los escogidos. Han habido vientos contrarios en nuestra iglesia que se han llevado a muchos hermanos. Tengamos cuidado de meditar profundamente en su palabra, en la palabra de Dios, y sobre todo en sus señales, para estar, como dije hace un momento, listos, atentos, para no permitir que nada nos desvirtúe de ella.
¿Qué predijo el profeta Joel que ocurriría antes de la segunda venida en Joel 2:28 al 31? Te dejo para que lo leas. Dice allí que los jóvenes tendrán visiones y los ancianos sueños. ¿Qué quiere decir? Que unidos habremos de trabajar para la obra de Cristo. Sí, habrán nuevas señales. Y en los últimos días se manifestó el don del espíritu de profecía a través de Elena G. de White, que era una joven cuando inició su ministerio. ¿Recuerdas? Tenía alrededor de entre 14 y 16 años cuando fue llamada a ser profetisa. Y Joel 2:28 dice, y vuestros jóvenes tendrán, ¿qué cosa? Visiones. Es decir, en el espíritu de profecía de Elena G. de White se cumple la profecía de Joel 2:28. Por último, ¿cuál es una de las características principales de la iglesia remanente? Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? El don de profecía. Allí el Señor nos habla a través de cómo Cristo fue profetizado y Él afirmó esas profecías en su vida. Entonces, ¿cuál es una característica principal de la iglesia remanente? Que siguen los mandamientos y obedecen la voluntad del Señor. Los profetas posbíblicos y la Biblia. ¿Cómo se puede probar cuando un profeta es verdadero? Y vamos a ir a Primera de Juan 4:1. Dice, amados, no creáis que a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es decir, tenemos que probar si lo que dice el profeta va acorde a la palabra de Dios. Si no está conforme a la palabra de Dios, entonces ese es un profeta falso. Isaías en el capítulo 8, verso 20, dice lo siguiente. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, repito, su profecía, sus palabras deben de estar de acuerdo a la palabra de Dios. Si no lo está, es porque ese profeta no es un profeta real. Y Primera de Juan 4:2-3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Listo. ¿Quieres saber si un profeta es real? Tiene que apegarse a la palabra de Dios, al testimonio de Jesucristo y caminar como Él caminó. La misma Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y si su fruto no viene de la raíz Cristo, entonces no es un fruto real. Cualquier persona que pretenda poseer el don profético debe estar sujeta a estas pruebas bíblicas, y si demuestra estar a la altura de estos principios, podemos tener confianza en que es verdaderamente el Espíritu Santo el que le ha concedido el don profético a dicho individuo. Creencia de los Adventistas, página 254. El espíritu de profecía en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué pruebas muestran que el don de profecía se manifestó en el ministerio de Elena G. de White? Primero, sus mensajes concuerdan con la Biblia, tal cual. Tú puedes leer de pe a pa los libros de Elena G. de White, los múltiples libros, y siempre encontrarás que sus escritos están basados en la Biblia, acorde a lo que ella dice. 2. La exactitud de sus predicciones respecto al surgimiento del espiritismo moderno y la estrecha cooperación entre protestantes y católicos. Es decir, muchas de las cosas que profetizó ya se han ido cumpliendo. 3. Reconocimiento de la encarnación de Cristo. Para Elena G. de White, Cristo fue su mejor amigo. Creyó ciegamente, creyó plenamente en que Jesús era el Hijo de Dios. Y eso la hace real en este don profético. La influencia de su ministerio. Wow. Cualquiera que haya leído del deseo de todas las gentes, patriarcas y profetas, Hechos de los Apóstoles, el conflicto de los siglos, no podrá negar que hay una impermeabilidad de la palabra de Dios en estos escritos, y que a través de esos escritos también Dios nos habla. El Espíritu Santo llega a tu corazón y te transmite lo que la palabra de Dios, ella confirma en sus escritos. Sus escritos conducen a la comprensión y a la ampliación de los principios bíblicos, sin duda alguna. Te invito a que cada momento te instruyas un poco más en este don maravilloso que Dios nos ha dado. Medita y aplica. ¿Qué entiendes por don de profecía? ¿Qué entiendes hoy ya por el don de profecía? ¿Qué opinión y valor de los escritos de Elena G. de White tienes? Saben, hermanos, yo creo con fe que el Señor inspiró a Elena G. de White.
porque Dios se basta de lo débil para manifestar su gloria y su potestad. Y en la vida de Elena G. de White, la debilidad de su condición física, el Señor la utilizó para manifestar su poder y gloria en las cosas que escribió. Y hoy podemos aprender un poco más acerca de Él a través de sus escritos. ¿Puede levantarse algún nuevo profeta verdadero en este último tiempo? Según lo que hemos estudiado, dime cuál es tu conclusión. ¿Por qué es importante el don de profecía para el crecimiento de la iglesia? Porque, como la misma Elena G. de White dijo en uno de sus libros, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Dios siempre dio profecía a su pueblo, le dio luz hacia adelante, para que su pueblo brillara con fuerza a través de los tiempos, mostrando que su Dios era verdadero, pues conocía el futuro. No olvides, pertenecemos a una iglesia que tiene el privilegio de poder escuchar la voz de Dios a través de su palabra, que en ella hay don profético, y a través ahora de esta persona que fue utilizada por Dios para manifestar las verdades a nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, hermanos.